El Salmo 34 es uno de los salmos más hermosos de las Escrituras. Es breve, 22 versículos, y fue escrito después de que David enfrentó una situación de peligro. Huyendo de Saúl, se había ido al reino de sus archienemigos filisteos, y allí estuvo en la corte del rey y aparentemente temía ser reconocido porque David había hecho estragos como militar, como soldado, encabezando incursiones en contra de los filisteos, y tenía fama en aquel lugar de un hombre aguerrido y de un enemigo difícil de vencer contra los filisteos. Entonces David va de repente, huyendo de Saúl, se va al territorio filisteo, va a la corte y temía ser reconocido como la persona que había hecho tantos estragos en el ejército de sus enemigos, los filisteos. Así que en medio de todo eso, David siente temor, evidentemente, siente temor. Y tenías razón, por supuesto, ¿no? El temor es una reacción natural ante situaciones potenciales de peligro. Cuando percibimos que estamos en algún peligro o que estamos amenazados por alguna situación, muchas veces la reacción nuestra es el temor. Y aunque David era un hombre aguerrido, valiente, pero se vio en tal circunstancia en que parecería que tenía todo en contra como para que sus enemigos se ensañaran contra él y lo mataran. Entonces, en ese contexto, en la experiencia que él tiene y en la liberación que Dios realiza de él, él escribe el Salmo 34. Una cosa que quiero volver a recalcar es que los salmos no fueron escritos en una situación aérea, o sea, no fueron escritos en el aire, no fueron cosas que se le ocurrieron de repente al salmista, sino que obviamente bajo la inspiración del Espíritu Santo fueron movidos por circunstancias particulares, por situaciones específicas de angustia, de dolor, de problemas, de dificultades, de duelo, etcétera, ¿no? Y como resultado de eso, estos hombres inspirados por Dios, y digo estos porque fueron varios los salmistas, escribieron estos salmos y nos lo dejaron como palabra de Dios en palabras de los hombres. Y el Salmo 34 es uno de los grandes salmos que recurrimos a él más de una vez y volvemos y lo leemos y lo repasamos porque realmente es una oración, es una invitación a adorar y a buscar al Señor en medio de todas las situaciones. Y miren ustedes que el versículo 4 y el versículo 6 de este salmo hablan de la liberación que Dios realizó y que Dios realiza y sigue realizando del creyente. El versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En otras palabras, el salmista David, el rey David, estaba pasando por una situación amenazante que lo llenó de temor, de miedo, de perder la vida, de ser descubierto por sus enemigos y de que sus enemigos se aprovecharan de la situación de aparente debilidad en la que se encontraba, sin sus tropas, sin sus ejércitos, y que pudieran aprovecharse para tomar venganza de él. Así que él sintió miedo, sintió temor, pero el remedio que encontró para ese temor y para ese miedo fue la búsqueda de Dios. El versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. No sé cuál sea la angustia que aflige tu corazón, no sé cuáles son los temores que tú tienes, y a menudo tenemos días en los que pasamos por momentos difíciles, dolorosos, tristes, problemáticos, o sentimos que hay situaciones que nos amenazan y sentimos que podemos perder el control o que podemos perecer incluso en una situación determinada. Bueno, el remedio sigue siendo el mismo. Busca al Señor, clama al Señor, llama al Señor, ora al Señor. Que de la misma manera que el Señor escuchó a David, el Señor te oirá a ti también. Ampárate no en tus méritos que no tienes, ampárate en los méritos de Cristo. Responde a la palabra de Dios que te invita a clamar. Mira el ejemplo de David y este salmo con esta promesa, esta seguridad de que Él oye, Él me oyó, Él oyó y Él oirá.
y seguirá escuchando tu clamor y tu petición y tu necesidad y tu oración. Si estás lleno de temor y de angustia, en el día de hoy pon tus angustias y tus temores en las manos del Señor. Si estás lleno de dificultades, de ansiedades, pon tu ansiedad en la mano del Señor. Si estás pasando por alguna incomodidad, alguna molestia, entonces tráela también delante de Dios y pídele, Señor, que te dé libertad, liberación y que te ayude a restaurar la paz y el gozo que tú necesitas. Así que en este día pídele a Dios que Él lo haga, porque de la misma forma que David dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. De la misma forma que Él dijo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Tú podrás también tener la misma experiencia si clamas con un corazón sencillo, sincero, confiado, creyendo que Dios hará. Que Dios te bendiga, así sea. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.